Yo recuerdo que mientras leía hace muchos meses, he echado una ojeada rápida en estos días, pero hace muchos meses leía detalladamente por tercera vez el avergonzado del Evangelio de John MacArthur. Recuerdo en una parte, y lo voy a parafrasear para no quitarle el sabor original a MacArthur, reconocer que lo que fijé fue el sentido de lo que él dice. Él cuenta allí que algunas partes, en algunas iglesias, al pecado no le llaman pecado, sino debilidad. Al pecado no le llaman pecado, sino le llaman error, equivocación. Al pecado no le llaman pecado, sino le llaman trauma. La mujer llega, cuenta él, llega una mujer a una iglesia y le preguntan, ¿cuál es su problema? Es que soy fornicaria. Y le preguntan, ¿cuál es tu problema? Necesitas una restauración interior. Y la sientan. Y a la manera de los psicólogos freudianos que centran la divinidad en la sexualidad, porque eso es lo que hizo Freud, hacer del sexo un dios, le empiezan a hacer regresiones internas hasta llegar a la conclusión de que ella tiene una maldición generacional. Ya no es el pecado de ella, es culpa de la tatarabuelo que pecó y se lo contagió a la bisabuela, y esta la abuela, y ella a su padre o a su madre, y ahora ella tiene este mal, pero no es responsabilidad de ella. Y estos mentirosos del evangelio, o mejor, los del evangelio de mentira, llegan a la conclusión que para ser sanada interiormente necesita perdonar a su mamá. Y ella perdona a su mamá y sigue fornicando porque no tiene ningún problema. Pero la Biblia nos dice, y por eso odian el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio hace responsable al hombre de su pecado y tiene que correr urgentemente a la cruz arrepentido, o de lo contrario perecerá. No hay tales métodos psicológicos. No os dejes engañar por lo que veáis en estos días. No hay tales métodos. Solo hay uno: venir a Cristo. Dice que los que quieren vivir piadosamente, que padecerán persecución. Porque nacidos en el evangelio procurarán vivir el evangelio y proclamar el verdadero evangelio. Así que serán rechazados, menospreciados. Lo tuyo no funciona. Mira cuántas pocas ovejas tienes y el mío crece, ya sale en televisión, ya tengo canal propio, tengo sede propia. El mío es el verdadero evangelio. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no te avergüences, por pequeño y tonto que parezca para muchos. Es el evangelio celestial, el sencillo evangelio que predicó Cristo, es el que tienes que predicar. Y cuando le dice que en otras congregaciones que él funde o organice ancianos, dice: nombra varones fieles e idóneos que enseñen lo que aprendieron tal como lo aprendieron. Recibir, nacer por el evangelio de Cristo, dije, implica negarse a sí mismo, tomar su cruz, y esto es del todo despreciable para los que quieren vivir libertinamente. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ¿qué dice en el verso 13? Léalo conmigo al unísono. Mas los malos, repitámoslo, ¿más quiénes? Mas los malos, ¿más quiénes? Y los malos también se sientan en las sillas de las congregaciones. Mas los malos. ¿Y los malos quiénes son? La Biblia nos dice que no hay uno bueno, pero nos dice que hay unos justos y hay unos injustos. Y los justos no son justos por su propia justicia, sino por la justicia que viene del evangelio de Cristo Jesús. Así que dice: más los malos. No importa que tengan nombre de cristianos, más los malos. Dice: esos hombres
Y los engañadores, ¿qué dice la palabra? Irán de mal en peor. Sus vidas no cambian, sus vidas son una superficialidad. Fingen que dejaron el robo, fingen que dejaron el adulterio, fingen que dejaron el homosexualismo, fingen que dejaron todo, pero en el fondo de su corazón lo practican y se complace con los que lo practican. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo produce cristianos, y los cristianos se han de conocer mayormente en los postreros días, al final de los tiempos, como gente que vive y procura vivir piadosamente. Malos los hombres y los engañadores irán de mal en peor. De manera anecdótica, permítame referirme a una caricatura que, por cierto, me la envió la señora de Achuri, se la envió a su hijo, a palabra profética, y la tomé como referencia porque me pareció apropiada ilustración. Anda rodando esta caricatura por el internet. Si le recibe, diviértase viéndola. Van muchos hombres llevando su cruz, y uno se queja del tamaño y pide a Dios que se la permita cortar en varias ocasiones. La corta, le sigue quedando muy larga e incómoda para llevar. Siguiente cuadro, otra vez pide permiso y la corta. Y la corta varias ocasiones con el aparente permiso. Es una caricatura de Dios. Agradecido corre literalmente con ella, mientras los demás sufren aflicciones para llevar su cruz. De repente nuestro protagonista se encuentra frente a un abismo que debe salvar, y todos colocan su cruz cuán larga es y pasan al otro lado. Pero debido a los recortes hechos a la misma, tiene que quedarse de este lado del abismo. Es una caricatura que a mi parecer ilustra muy bien el evangelio de caricatura que muchos predican y viven hoy en día. Su cruz recortada no les va a alcanzar para entrar en el reino. Segundo punto, el evangelio y el alma. Dice Pablo a Timoteo en los versos 9 y 10: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Hay preguntas que los sabios de este siglo han querido responder. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde vino la existencia? Qué bien. Después, y lo más cerca que han podido llegar es a través de la fantasía del Big Bang. ¿Cuántos recuerdan el Big Bang? La teoría del Big Bang, que la vida empezó por el choque Bin y Bang. O la evolución de Darwin. El hombre, según el científico contemporáneo, el pensamiento científico contemporáneo, el pensamiento humano de estos días, dice: el hombre es un animal evolucionado hasta llegar a la cima de la escala, lo máximo de la evolución, pero finalmente es un animal. Esta es la única forma de vida existente, dicen, y no hay otra. Bueno, salvo si encuentran marcianitos. No hay otra forma de vida, afirman ellos. De la misma manera, quienes viven un falso evangelio, quienes no se diferencian en esto, han llegado a la conclusión de que solo hay una forma de existencia, y es esta, la terrenal. Escúcheme bien, las tres cosas que mueven hoy a los seres humanos en donde quiera que usted vaya: comida, bebida y sexo. Esa es la conclusión a la que usted ha llegado a la humanidad contemporánea.